Voy a hacerte una pregunta sencilla para que respondas rápidamente. Mira este reloj. Si son las 3:40, ¿qué hora será dentro de media hora? No tardarás mucho en decirme que serán las 4:10, pero para llegar a esa respuesta has tenido que recorrer uno de dos caminos posibles. Seguramente haya sido el primero, en el que mentalmente y porque estamos acostumbrados a leer la hora en este tipo de relojes, has calculado que media hora son 30 minutos, que si a 40 le sumas 30 hace un total de 70 y que como una hora tiene 60 minutos, 70 menos 60 igual a 10. Por tanto, dentro de media hora serán las 4:10 minutos. Pero hay otra forma de calcularlo. Una forma que no es tan racional, tan matemática, sino puramente visual y mucho más rápida. Media hora es la mitad de la esfera del reloj. Y si a la aguja del minutero le aumentamos media esfera, pasamos del 40 al 10. En menos tiempo del que tarda en hacer los cálculos anteriores. Si lo has hecho así, de esta forma visual, enhorabuena, acabas de usar tu pensamiento visual. Hola, soy Javi Cantón y quiero hablarte sobre el pensamiento visual. ¿Sabías que se calcula que en torno al 90% de toda la información y todos los datos que llegan a nuestro cerebro son de tipo visual? ¿O que procesamos las imágenes hasta 60.000 veces más rápido que cualquier texto? El psiquiatra William Glasser afirma que retenemos un 10% de la información que leemos, un 20% de la que oímos, pero hasta un 50% del contenido audiovisual, ya que, como te comentaba, el 90% de la información que llega a nuestro cerebro es de tipo visual. Mira otro ejemplo de la creciente importancia que lo visual está cobrando en nuestras sociedades actuales. Un estudio muy reciente de Psychosystem reveló que para 2019 hasta el 80% de todo el tráfico de Internet involucrará algún tipo de vídeo, es decir, involucrará algún tipo de contenido audiovisual. Con este curso de la Universidad Tec Milenio queremos ayudaros a desarrollar vuestro potencial en este tipo de pensamiento, en el pensamiento visual o visual thinking, una capacidad que todos nosotros tenemos, que es innata y que podemos utilizarla para descubrir, generar, desarrollar, manipular, relacionar y compartir ideas de un modo rápido e intuitivo y además a través de herramientas de todo tipo, analógicas y especialmente digitales. Somos puramente animales visuales. Cuando somos niños aprendemos antes a identificar y a aprender el mundo de manera visual antes que de manera verbal. Pero antes de inventar las palabras, habladas o escritas, nos comunicábamos principalmente a través de imágenes. Aprendimos a comunicarnos mediante imágenes, pero es cierto que con las primeras civilizaciones empezamos a desarrollar los lenguajes, primero de tipo oral, y luego de tipo escrito. El lenguaje se convirtió entonces en el principal vehículo para el pensamiento, la abstracción, la reflexión crítica, el razonamiento, etc. Sin embargo, como proceso mental, el lenguaje es algo que requiere del trabajo consciente de nuestro cerebro. No es algo inmediato ni perceptivo, sino que exige un proceso de decodificación del lenguaje, aunque este pueda parecernos casi instantáneo por lo rápido que sucede en nuestro cerebro. Por tanto, como os comento, los filósofos griegos fueron los primeros en empezar a desechar el papel de los sentidos, de nuestra percepción, sobre todo nuestra percepción visual, y se centraron en la razón como esa herramienta básica para comprender nuestra realidad, y por eso la imagen se ha relegado a un segundo plano, pero ha continuado siendo a lo largo de toda la historia de la humanidad un elemento fundamental también para comunicarnos, ya sea para contar historias, por motivos estéticos o incluso para crear ciencia. Sea como sea, la historia de las imágenes va pareja al desarrollo cultural de nuestras civilizaciones. Aristóteles ya lo decía, el alma jamás piensa sin una imagen, y es que el acto de pensar necesita de imágenes para la formación de los conceptos mentales. Es interesante ver que la etimología de la propia palabra imaginación viene de la misma raíz latina de imagen, de imago, ¿no? Provienen de la misma raíz latina ambas palabras. Lo que es cierto es que ahora, con la revolución digital y todo el nuevo soporte audiovisual que Internet está posibilitando, estamos volviendo a descubrir, a redescubrir el poder de la imagen como herramienta de comunicación y como forma de pensamiento. En un mundo
ciertamente infoxicado, saturado de información y también de imágenes, necesitamos aprender a leer críticamente esas imágenes y poder alfabetizarnos visualmente. ¿Qué es el pensamiento visual? El pensamiento visual es pensar conscientemente utilizando los mecanismos de ese procesamiento visual y consciente del cerebro. Ver, como os digo, un proceso de selección activa, de búsqueda constante de patrones de relación que buscan dar sentido a una experiencia sensorial que sin ese proceso selectivo podría llegar a ser ciertamente caótica. Pero conociendo este funcionamiento podemos ser capaces de usarlo en nuestro propio provecho. Entender cómo funciona el proceso de visión humana y los mecanismos de representación visual nos ayuda a pensar visualmente. A grandes rasgos, ¿no? Conocéis cómo funciona el proceso de percepción visual. Percibimos visualmente la realidad a través de nuestros ojos, ya que la luz emitida por los objetos es captada y enfocada por ellos. Recordad también que nosotros podemos ver mucho, en nuestro campo visual es de aproximadamente 180 grados, pero en realidad nuestra zona focal, aquella donde vemos con nitidez, aquella donde enfoca el músculo del ojo, es solo apenas de unos 3 o 4 grados. Todas las señales lumínicas que entran a través de nuestro ojo, que funciona como una cámara oscura, son recogidas por el cerebro, que es el encargado de transformarlas en señales nerviosas, y a partir de ahí interpreta y reconstruye la imagen que es la que estamos viendo en nuestro cerebro. Por eso se dice que no vemos con los ojos, sino con nuestro cerebro. Como digo, pensar visualmente es un proceso que nos puede ayudar en múltiples facetas, y para ello no es necesario saber dibujar ni tener grandes conocimientos de diseño gráfico. Para pensar con imágenes también vas a poder utilizar múltiples herramientas como las que te vamos a enseñar aquí, como los mapas mentales o el sketchnoting, los esbozos creativos, o incluso formas más complejas como la infografía o las visualizaciones de datos. Pero lo mejor de todo es que ahora mismo, para empezar, solo necesitas 3 cosas: tu ojo, tus manos y el cerebro para coordinarlo. Vamos a empezar. Y para ello te voy a enseñar uno de los muchos métodos que hay para desarrollar este pensamiento visual. Uno de estos métodos, uno de los más conocidos quizás, es el creado por Dan Rowe, un facilitador visual que ha publicado varios libros sobre este tema. Él sintetiza el proceso de pensar visualmente en 4 fases. La primera sería el proceso de mirar, es decir, de recolectar la información, de seleccionarla, de a partir de ella concentrarnos en aquello que es más importante y desechar aquello más accesorio. A partir de ahí entraríamos en la segunda fase, que es ver, es comenzar a reconocer patrones, seleccionar lo interesante, agrupar esa información que hemos escogido previamente. A continuación tratamos de imaginar, es decir, una vez que hemos reorganizado, ¿no?, esa información, empezamos a detectar patrones que a primera vista están invisibles, empezamos a hacer surgir nuevas ideas, algo que no estaba originalmente ahí, pero que a partir de esa clarificación que hemos hecho de la información empezamos a discernir, ¿no? Empezamos a sacar de esa información nuevas ideas, y para a continuación mostrar, es decir, sintetizarlo todo y clarificarlo todo para poder enseñarlo a alguien, eso sí, escogiendo el marco visual más adecuado para esa información. Yo lo suelo comparar con el proceso de hacer una maleta. Cuando tenemos que hacer un viaje, normalmente vamos echando en esa maleta todo lo que necesitamos en función de aquello que nos vamos acordando conforme estamos haciendo la maleta, o bien porque hemos preparado una lista, ¿no?, previamente y la estamos usando. Pero en función de cualquiera de las dos opciones, vamos acomodando las cosas que queremos echar en la maleta para que sea capaz la maleta de que quepa todo aquello que queremos llevarnos. Este proceso podría ser diferente si lo planteamos desde el punto de vista del pensamiento visual. Podríamos, por ejemplo, recopilar todo aquello que vamos a llevarnos, sacarlo todo y empezar a extenderlo en el suelo, por ejemplo, de alguna habitación, de manera indiscriminada, pero donde todo pueda verse claramente, todo aquello que nos vamos a llevar. Este sería el proceso de mirar. A partir de ahí podemos empezar a utilizar el pensamiento visual, ponerlo a trabajar, buscando patrones, reconociendo esos patrones, agrupando por categorías todos esos objetos que nos vamos a llevar, es decir, agrupando la ropa por tipos de ropa o los objetos de aseo personal, pero vamos reconociendo esas categorías conforme vamos viendo todo el contenido de la maleta
Y además también vamos desechando algunas cosas porque vemos que no hacen falta, esto es más imprescindible que esto otro, y ese es el proceso de ver, ¿no? Ahí ya estamos comenzando a ver. Cuando ya hemos detectado todas las pautas, hemos estado reconociendo, hemos agrupado todas esas cosas por categorías, ya tenemos una visión mucho más global de todo lo que nos queremos llevar. Empezamos a organizar todo lo que vemos para detectar lo invisible, haciendo surgir esas nuevas ideas, esas nuevas asociaciones o incluso nuevas formas de organizar las cosas en la maleta, porque ya tenemos, como digo, por ejemplo, esas agrupaciones hechas, ¿no? Esto es imaginar, ¿no? Este es el proceso de imaginar. Por último, metemos todo en la maleta gracias a todo ese proceso que hemos realizado anteriormente. Y gracias a que hemos sintetizado todo, hemos conseguido llegar a lo imprescindible y lo hemos agrupado todo en categorías tan fenomenalmente, podemos abrir la maleta, que de un vistazo nosotros mismos o cualquiera sería capaz de saber qué llevamos en esa maleta simplemente echando, como digo, un vistazo a la maleta abierta. Por eso esa última fase se llama la de mostrar, ¿no? Bueno, este proceso en 4 fases es una forma sencilla de comenzar a usar nuestro pensamiento visual. Tenemos que entender, ¿no?, que esta forma de operar, esta forma de utilizar el pensamiento visual, el visual thinking, es algo que es útil y aplicable a múltiples cambios relacionados, por ejemplo, con la innovación, o ya sea con el mundo empresarial, en el relacionado con procesos creativos o en procesos de formación, sin olvidar también su aplicación para el desarrollo personal, incluso de la propia imaginación de cada uno. En definitiva, y como cuento, el pensamiento visual o visual thinking recupera el lenguaje visual para comprender y explicar la realidad. Trata de comunicar ideas, de comunicar patrones y conceptos visualmente y muchas veces de manera minimalista o a través de iconos, de imágenes, de dibujos, de gráficos, de esbozos, etc. De forma que pueda identificarse rápidamente la relación entre la idea y la representación de esa idea. Esto significa el hecho de que podamos aprovechar así nuestra capacidad para descubrir estas ideas ocultas, desarrollarlas intuitivamente y ser capaces también de compartirlas con otras personas. Desde este enfoque se facilita la resolución de problemas, la generación, desarrollo y comunicación de ideas y el desarrollo narrativo de cualquier historia, ¿no? Se puede utilizar también para el desarrollo del storytelling. Y algo muy importante: dominar las técnicas del pensamiento visual no requiere ser dibujante, sino entender los mecanismos de la representación visual y poner en marcha este proceso en 4 fases del que os acabo de hablar, que sin ser lineal se repite de manera cíclicamente. Voy a decirlo de otra forma también por incidir en ello. No se trata de dibujar bien, sino de ser capaces de sintetizar algo visualmente. Este proceso en 4 fases de Dan Roam invita a coger el lápiz y papel y a intentar resumir las cosas de manera visual, pero como digo, se trata de sintetizar bien, no de dibujar bien. A lo largo de todo este curso vamos a ver algunas herramientas que también os serán de utilidad para desarrollar vuestro pensamiento visual, como por ejemplo el sketchnoting, lo que son los esbozos creativos, que es pues intentar hacer un resumen esquemático pues, de algún concepto, de alguna idea, de algún tema en concreto, utilizando lápiz y papel y intentando combinar de manera atractiva visualmente imágenes y texto, pero siendo capaces, pues de, por ejemplo, condensar, como en este vídeo que estáis viendo ahora, ser capaces de condensar una charla que se está produciendo en ese mismo momento, pero en lugar de tomar apuntes, ser capaces de hacer ese resumen sobre la marcha de manera visual, ¿no? Aquí veis cómo quedó finalmente también ese sketchnote. Luego tenemos también los storyboards, es decir, algo que si estáis familiarizados con el mundo del cine lo habréis visto en más de una ocasión, es decir, son esos esquemas, esquemas visuales, ¿no?, que se preparan para la planificación de una escena concreta, es decir, donde el director para la información, ¿no? Es decir, se añade esa información a toda la planificación, ¿no?, a toda la producción de una escena, de una película. Se prepara para indicar al cámara qué ángulos son los que quiere el director, cómo quiere los movimientos de cámara, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí veis esta imagen, estos storyboards pertenecen al proceso de planificación de la famosa escena de la ducha de Psicosis, ¿no?, de Alfred Hitchcock,
y como él tenía milimetrada y orquestada perfectamente al milímetro una escena como esa que requería, bueno, pues que se tardó en rodar 3 días por todos los planos y por cómo quería Alfred Hitchcock rodar concretamente esa escena, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, los mapas mentales, que seguramente los conocéis también, ¿no? Es decir, esa especie de esquemas a modo de mapa sobre conceptos, por ejemplo, ¿no? Y todas las, bueno, como un concepto complejo puede englobar diferentes ramas, diferentes jerarquías, y cómo se pueden desarrollar a partir, por ejemplo, de programas, por ejemplo, como Prezi, ¿no? Es decir, que se han utilizado para hacer mapas mentales, aunque no es el objetivo original de un software como este, como Prezi, que es más para presentaciones, pero se ha utilizado porque permite hacer muchas cosas visualmente, bueno, pues hacer mapas mentales, por ejemplo, currículum visuales, etcétera. Luego tenemos también las animaciones gráficas, que están muy de moda porque permiten contar algo, una historia, un concepto, un tema mediante animaciones gráficas, es decir, mediante dibujos animados, digámoslo así. Tenemos también, por ejemplo, líneas temporales, es decir, una forma de representar procesos a lo largo del tiempo, pero de manera compleja, pero eso sí muy intuitiva, de cierta forma que ves el dibujo, ves esa representación en forma de línea temporal y eres capaz de ver ese proceso como se ha ido produciendo a lo largo del tiempo. También estamos familiarizados con los diagramas de flujo, es decir, que explican cómo funciona determinado aspecto, determinado proceso. Se han utilizado mucho en páginas web, ¿no? Para planificar páginas web o para bueno, escenificar procesos complejos, como por ejemplo este, ¿no? Si habéis visto alguna vez The Big Bang Theory, este es el diagrama de flujo que Sheldon Cooper inventa para intentar conseguir ser amigo de Kripke, ¿no? Entonces él planifica todo ese flujo y de hecho entra en bucle hasta que Wolowitz consigue sacarlo añadiendo un elemento más a ese diagrama de flujo. Si habéis también relacionado este tipo de flujos temporales, si habéis participado en la producción, en la planificación de algún proyecto, probablemente hayáis utilizado este tipo de diagramas, que son los diagramas de Gantt, que sirven para la planificación de un proyecto, de un proceso a largo plazo, indicando quién participa en qué elemento o cómo se temporaliza todas las distintas tareas que hay que realizar dentro de un proyecto. Luego tenemos, por ejemplo, el método Kanban, que es un método, bueno, Kanban significa en japonés algo así como tarjetas visuales, que es un proceso, es un método que se utiliza, sobre todo empezó a utilizarse en procesos fabriles, en procesos industriales, pero que hoy día se utiliza en múltiples procesos, pues, donde hay que asignar tareas y donde al final se trata de ver visualmente bueno, cómo está ahora mismo repartido un proyecto, cuál es el desarrollo de ese proyecto, en qué punto de desarrollo se encuentra un proyecto. Y en definitiva un poco como el diagrama de Gantt también, ¿no? Es decir, la forma de repartir tareas también dentro de ese proyecto, ¿no? Luego hay métodos, por ejemplo, como el bullet journal, ¿no? Que lo que hace es utilizar una libreta, pero a modo de agenda y como una especie de indicador de tareas por hacer mediante un sistema de código visual para saber qué tareas son las importantes, cuáles se pueden posponer para la semana que viene, cuáles están hechas, cuáles están adjudicadas, etcétera, etcétera. Pero es un método además que utiliza también lápiz y papel de forma sencilla. O, como decía, visualizaciones más complejas como la infografía o las visualizaciones de datos, un mundo que además a mí me encanta y me fascina, ¿no? De ser capaces de concentrar miles o incluso millones de datos en una sola imagen. Y además, como nosotros no estamos hechos para leer grandes tablas de números, sino para leer imágenes, nos resulta mucho más fácil, es una forma de traducir esos datos a imágenes y ser capaces de a partir de ahí extraer tendencias, ser capaces de saber qué está pasando a lo largo del tiempo, en fin, es decir, estamos muy familiarizados también con este tipo de visualizaciones de datos, pero no vamos a llegar a algo tan complejo todavía, por lo menos ahora mismo. Para ir calentando motores, vuestra primera tarea será coger papel y lápiz y aplicar este método en 4 fases a vuestra representación gráfica del mundo. Es decir, ahí donde explica
¿Qué veríamos más si tú fueras el líder del mundo? Te explicaré más sobre esta tarea en el siguiente vídeo, pero antes de entrar en ella, responde por favor a estas preguntas sobre todo esto que hemos estado viendo a lo largo de este vídeo y todo lo que has aprendido en estos minutos sobre el pensamiento visual. Nos vemos en el siguiente vídeo.